Otro bloque aquí en Jungla Política en Vivo. ¿Viene un país normal en lo político? Sebastián Etchemendy, Roberto Gargarella, hombres de la Universidad de Itela. Gracias por venir. Buenas noches. Les traslado la inquietud, la pregunta. ¿Qué sería para vos, Sebastián, un país normal, mejor, el año que viene? Mira, yo creo que hay mucho terreno para ser muy optimistas en ese sentido. Digo, y esto me parece que excede este gobierno, en un punto excede al kirchnerismo. Digo, la democracia argentina como un todo ha progresado. Por supuesto que todavía hay desigualdades y asignaturas pendientes, pero digo, vos comparás con lo que fue la democracia argentina en los 80 y los 90, 3 intentos de golpe de Estado. Ahora estamos viendo transiciones políticas ordenadas. Tenés un país que en el 89 y en el 2001 de distintas formas había perdido autonomía de política económica, de política monetaria, fiscal, y ahora tenés un gobierno que tiene autonomía de política económica, con las cuestiones que hay que debatir para el futuro en ese sentido. Un país que es ejemplo en política de derechos humanos en América Latina y en el mundo, ¿no? Digo, Brasil ahora, por ejemplo, no puede formar una comisión de la verdad, ¿no? para perseguir la cuestión de violaciones a los derechos humanos, y bueno, Argentina está a años luz de eso, incluso a años luz de Chile. Entonces yo creo que en estas materias, ¿no? De estabilidad política, control, digamos, o autonomía del poder, de la política económica, como tiene todo Estado, como debería tener, digamos, todo Estado moderno, en cuestiones como derechos humanos. Son todas asignaturas, digamos, que la democracia argentina ha ido tomando y haciendo. Digo, creo que el kirchnerismo abonó mucho esto y hizo mucho en este sentido, pero también recogió herencias. Roberto tiene un cuaderno de anotaciones como el de Luis Fanjal, la libreta de Baja Fanjal, tremendo cuaderno. ¿Existe el riesgo de hegemonía? Bueno, yo creo que estamos parados en una situación que es bastante más preocupante de la que presentaba Sebastián. Para mí hay marcas de identidad de la Argentina desde hace mucho tiempo y que este gobierno ha abonado. Una es la desigualdad económica y otra es la concentración de poder político. Y las dos marcas han hecho mucho daño, son corrosivas sobre todo lo que nos importa, sobre el sentido de fraternidad, sobre virtud cívica, sobre solidaridad, y creo que esas siguen siendo marcas de identidad de la Argentina y auguran algo muy serio. Primero porque, digamos, los conflictos distributivos en Argentina nunca se han resuelto amigablemente y mucho menos en situaciones de crisis. Y luego porque, digamos, la concentración de poder político no es que amaina, que retrocede, sino que la concentración de poder político alimenta la mayor concentración de poder político. ¿Por qué? Porque, digamos, cuando la rama de poder, una está desequilibrada a favor de uno, bueno, se come a las otras, y eso es lo que ha tendido a pasar siempre. ¿Se puede resolver esa disparidad que vos decís de distribución sin una mayor capacidad del poder político en la Argentina? Porque la historia argentina aparentara no demostrar eso, sino todo lo contrario. Las experiencias políticas que concentraron poder popular pudieron repartir en parte esa riqueza y las otras no. Yo me reivindico de izquierda y me reivindico perteneciente a lo que es la tradición de la izquierda latinoamericana. Y la tradición de la izquierda latinoamericana que yo, digamos, en la que me alimento, defendió siempre y consideró posible la democracia política junto con la democracia económica. ¿Qué ejemplo de eso ves en Latinoamérica, que sea gobierno? O sea, es como si yo dijera, el objetivo es que no haya mortalidad infantil. ¿Cuál es el ejemplo? No sé, pero digamos, ese es un objetivo indeclinable. Entre otras cosas porque, digamos, quienes estamos preocupados por el derecho, asumimos que hay ciertos derechos que son incondicionales. Y entonces, cualquier tipo de traba que me pongan encima, digamos, yo digo, mire, esto es prioridad absoluta y todo lo demás se tiene que correr del camino. Eso no es lo que ocurre. Eso no es lo que ocurre. De todos modos, ya hay ciertos cuestionamientos al kirchnerismo, ¿no? Se me ocurre el conflicto con Hugo Moyano, que parece ir increciendo. ¿Cuál creen ustedes que es el núcleo duro de estas diferencias? Digamos, ¿por qué está el conflicto con Moyano? ¿Y cómo puede proyectarse en este tercer periodo? A ver, yo creo que esto hay que ponerlo en una perspectiva de donde venimos del 2003. Yo digo, en un punto no coincido con Roberto, digo, y eso es empíricamente mostrable. Este gobierno no ha aumentado la desigualdad y los datos son básicos, digo, no deberíamos ni discutirlos, ¿no? La ampliación de la cobertura previsional, el aumento del salario real, el aumento de los convenios colectivos de trabajo. Es difícil, desde 2001 es difícil aumentarlo. No interrumpirnos, digo, podemos discutir si esa desigualdad es más o menos suficiente, pero digo, que aumentó la igualdad desde 2001, o podemos discutir si hay que medirlo desde 2003, pero digo, que
que ha habido un proceso de inclusión social sostenido me parece que es clave. Por supuesto que hay lecturas desde un progresismo que yo llamaría liberal, donde incluyo a mi amigo Roberto y a otra gente, digamos. Ese progresismo de cuño liberal cuestiona el poder político, o sea, ve el poder político como el poder más amenazante siempre, no el poder económico, otros poderes, ¿no? Y por supuesto que hay que controlar el poder político. Y bueno, en ese sentido yo comparto un poco la reflexión de recién, ¿no? Todas las experiencias que han ampliado derechos en la Argentina, desde el rigoyenismo al peronismo, o incluso otros en otros países, han tenido una impronta de afirmación del poder político. Con algo que decía Sebastián, y te pregunto, ¿no se ha vaciado de contenido la palabra progresismo o hay que redefinirla? Porque hoy hasta se reduce a alguien de progre como alguien que declama. Y no que practica eso. Se ha utilizado tanto la palabra, quizás en vano, que quizás se la vació de contenido. Digo, que haya uso bastardo de la idea del liberalismo, conservadurismo, izquierda es muy posible, seguro, de democracia, pero digamos, eso no quiere decir que no tenga sentido hablar de democracia, liberalismo, izquierda. Para mí, insisto, digamos, izquierda tiene que ver con democracia económica, democracia política, y yo creo que este gobierno es la antítesis de eso, y ha alimentado eso, digamos. Es la concentración del poder político, es la antítesis de la democracia política. Ahora, les pregunto por la oposición. Para mí no hay buen gobierno si no hay buena oposición, porque la oposición buena te ayuda, te estimula, te obliga a ser mejor. ¿Qué responsabilidad, para ustedes, les pregunto, le cabe a la oposición como núcleo indivisible y también fragmentándola y reduciéndola a las protagonistas? Bueno, me parece, digo, que acá hay algo evidente, ¿no? La oposición no ha logrado articular una oferta alternativa al kirchnerismo, ¿no? Está absolutamente dividida, desperdigada, y yo creo que eso tiene que ver, bueno, con que el kirchnerismo supo interpretar este espíritu de época, ¿no? Que era un espíritu post-neoliberal, que era un espíritu inclusivo y que era un espíritu, digamos, progresista, incluso desde lo cultural, ley de medios, matrimonio igualitario. Eso fue dejando sin banderas a una oposición que está claramente fragmentada, ¿no? Yo creo que no estás de acuerdo con lo que dice Sebastián, pero... No, nunca voy a estar de acuerdo con el conservadurismo popular. Digamos, yo tengo, digamos, la convicción de que hay un programa que es el de la Constitución Nacional, que es muy exigente en materia de derechos, y que lo que hay es una práctica sistemática de violación de derechos. Tomen el que quieran, digamos, libertad de expresión. El 14 bis, por ejemplo. 14 bis. Bueno, por ejemplo, indoamericano y el caso de los QOM, digamos, violaciones flagrantes de derecho de vivienda, y lo que hace el gobierno al respecto, y es la gran preocupación, es silenciar el conflicto. Lo más importante, los QOM, Félix Díaz, se juegan con el cuerpo, vienen a Buenos Aires, exponen su conflicto, lo nacionalizan, hacen ese milagro de venirse hasta acá. Y la única preocupación del gobierno fue correrlos de allí para que no sean visibles, volver a invisibilizar a los invisibilizados. Esa es la gran preocupación, sacar el conflicto de la escena. Era tan importante preservar, digamos, ese lugar de visibilidad que nos permitía conocer un conflicto que normalmente nos ocupaba. Lo mismo con el indoamericano. Lo único que interesó al gobierno de la ciudad, al macrismo y al gobierno nacional fue correr al conflicto del lugar. Pero es raro, porque el kirchnerismo nunca rehusó el conflicto. Eso, digamos, eso es una cosa que a mí me parece tan insólita, digamos. ¿Qué significa la reivindicación del conflicto, digamos? ¿De qué modo nos tomamos en serio el conflicto? Conflicto hay cuando tenés el aumento de nivel de presos que tenés acá, el aumento, digamos, de la población carcelaria que tenés acá, el aumento que reconoce, digamos, el servicio de la procuraduría, digamos, de penitenciaria, digamos, el aumento de tortura que hay en las cárceles. No, ese es el tipo de conflicto que a mí me preocupa. Todo lo demás, digamos, es una soncera. Bueno, conflicto también hay. Conflicto de interés. Sí, implícito cuando vos tenés una economía con recursos desigualmente distribuidos, vos que te decís de izquierda, Roberto, y el gobierno ha avanzado en fortificar el poder político para tratar de atenuar esas desigualdades. Entonces, me parece que punto yo acuerdo con Roberto en lo que es una contradicción, o sea, dentro de la adhesión a un movimiento hay cosas que no te gustan. Por ejemplo, lo que pasó con los QOM, o sea, y aún podés apoyar a ese gobierno o al modelo y decir, mira, loco, lo que hicieron con los QOM es una barbaridad. Conciliar esa contradicción va de cada uno. O sea, los corres con la gendarmería a las 5 de la mañana. Roberto, una pregunta. Vos siempre... Se paga un costo por eso, ¿no? ¿Cómo? Se paga un costo por ese tratamiento. Pero no es una cuestión de costos, es una cuestión de derechos, digamos. ¿Pero en política no es cuestión de costo? No, en política sobre todo cuestión de derechos, digamos. Lo que pasa es que no le prestamos atención a los derechos, pero la prioridad absoluta son los derechos y no le prestamos atención a los derechos. Roberto, una consulta. Vos siempre fuiste un prestigioso jurista
periodista con mucho compromiso social, que a veces también lo expresaste políticamente. O sea, has sido asesor de Alfonsín en un momento, en el grupo de Nino, luego de Elisa Carrió en algún momento, estuviste cercano a algunas de sus posiciones, eso expresabas en tu blog, por lo menos, que yo leo habitualmente. Ahora estás en el Frente de Izquierda, si no me equivoco. ¿Cómo explicás vos con esta convicción tan fuerte que estás expresando en tus críticas al gobierno los resultados electorales? ¿La gente es tonta? Pero no, digamos, cuando se es reelecto Menem, yo no quedo arrodillado enfrente de la elección de Menem. Digo, no los equiparo, digo simplemente que uno no cae arrodillado frente a una mayoría circunstancial. La mayoría, uno puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo, digamos. Yo lo que creo es que hay acuerdos parciales que uno puede tener. Ahora, hay una cuestión de fondo y es el sistema institucional que tenemos en Argentina como en otros lados, que no nos permite hacer nada con el maldito voto que tenemos. Solamente podemos decir sí o no, digamos, frente a la cantidad de cosas. ¿El parlamentarismo te parecería un avance? No, me parece que el presidencialismo es lamentable. Digamos, el mundo no se divide entre parlamentarismo y presidencialismo. Digamos. Me parece, primero, digo, cuando estamos hablando de política, análisis político, hay que gobernar con lo que hay. No hay que gobernar con un sistema institucional que tenemos. Digo, bueno, le puedes pedir a un partido político, grupo político que cambie todo el día las instituciones. Que no nos interesa. Bueno, es posible, depende. Uno de nosotros acá. Digo, pero me parece, primero eso. Segundo, gobernar es complejo. Siempre todos los procesos, incluido, digamos, desde el irigoyenismo al peronismo, han tenido alianzas complejas. Lula está aliado con el PMDB brasilero, que son unos muchachos de temer, digamos. La concertación chilena, que presidentes que te puedo nombrar de izquierda, estaban aliados con la democracia cristiana, que vos para tu categoría de izquierda ni siquiera entraría. Acá, por supuesto, hay alianzas complejas. Ahora, yo creo que lo que aprendimos... Déjame terminar, lo que digo es como... Acaban de aceptar la gobernación en Río Negro para alguien que era la cabeza de los servicios de inteligencia, que dio la orden, digamos, y diseñó el plan para matar a Costec y Santillán, digamos. Con eso convivimos. Bueno, eso habría que probarlo, pero lo que digo es... Pero no, digamos, eso está probado, digamos. Ponés a la cabeza del servicio de inteligencia, años atrás hubiéramos estado horrorizados, nos hubiéramos ido corriendo frente a este escenario. Hay cierta gente que viene... Esto es inaceptable, es inconcebible para cualquiera, ¿sí o no? Hay cierta gente que viene del mundo de la izquierda democrática, tenía opciones, el kirchnerismo, y aceptó esto. Déjame hablar. Lo que digo es que hay cierta gente que venimos del mundo, digamos, de la izquierda cultural o democrática, como lo queramos llamar, que está preparado para aceptar que hay que gobernar con coaliciones complejas. Y en ese... Pero compleja es una palabra muy bonita. Terminar. No, en ese sentido, por supuesto. Así como hay, digamos, hay infrans cercanos a la coalición kirchnerista, también hay escribanos y La Nación, en donde intelectuales de matriz liberal, como vos y otros, han escrito o en Clarín defendiendo, digamos, la reforma... atacando la ley de medios porque es inconstitucional en Clarín. Entonces, lo que aprendió cierto grupo que viene de la izquierda democrática, mira, no es peor un varón del conurbano que escribano de La Nación. ¿Por qué es peor, digamos? ¿Tiene aspectos positivos? La última pregunta para los dos. Parece que no es... Una frase cortita de la misma pregunta. ¿Qué sería para vos, Roberto, un 2012 mejor? ¿Qué te gustaría que pasara en la Argentina desde el punto de vista político para, en diciembre, decir la verdad, hemos crecido? Yo creo que la clave en Argentina y en América Latina es la cuestión de la desigualdad. Digamos, mientras no se rompa esa desigualdad, todo lo demás no tiene mayor sentido y no vamos a poder prosperar en ningún sentido. Y aquí hemos tenido 8 años de crecimiento y los niveles de desigualdad son los niveles del menemismo, digamos. No se ha hecho nada en términos de igualdad política y entonces no se ha hecho nada tampoco en términos de igualdad económica. Entonces, si me preguntás, te respondo esto, digamos. Creo que la absoluta clave es romper el núcleo de desigualdad, hacer algo al respecto. Lo único que se ha hecho es reforzar la desigualdad. Sebastián. Asignación universal por hijo, cobertura provisional que ha pasado del 70 y pico por ciento al 100%. Digo, me parece que esos son hechos indiscutibles. Discutamos si eso es sostenible, discutamos si eso podemos, digamos, tener un segundo gobierno. ¿Y en 2012 qué te gustaría que pasara? Bueno, en 2012 yo creo que hay desafíos. Por supuesto, hay 2 desafíos que podemos distinguir, ¿no? Va a estar el problema de la sucesión en el kirchnerismo, ¿no? ¿Qué pasa en el plano político, ¿no? Yo creo que en ciencia política tenemos este término que es el pato rengo, ¿no? Que no puede reelegirse. Ahora, una presidenta que, como aparenta, va a entrar con el 50% de los votos, tendría menos ese problema para adelante que un presidente más débil. Y el otro problema es que este fue un gobierno popular, ¿no? Con actores populares que estaban en la lona, por decirlo de algún modo, que venían
del castigo del neoliberalismo. Estoy hablando de sindicatos, pero no solo de la CGT, estoy hablando de CETERA. De Infran, como la popularidad de Gioja, Roberto, CETERA es un sindicato de maestros que está con este gobierno, no es solo Infran. Y ese sindicato apoya a este gobierno y dice que hay que reelegir a Cristina, y ese es un sindicato, bueno, que va a tener que entrar en la coalición de gobierno. Les agradezco que hayan venido y no les voy a pedir que no se peleen, porque la pelea es muy interesante. No, y además los dos tienen argumentos y los beneficiados somos nosotros, que los escuchamos atentamente, así que sigan peleándose. Pero bueno, el bloque termina acá.